Muy buenos días, queridos idontonautas. Les pedimos, por favor, 5 minutos, ya que estamos teniendo algunos problemas de conexión y estamos resolviéndolos. Muy buenos días.
1, 2, 3, probando. Casi, nivel de entrada, medio. 1, 2, 3. Gracias. ¿Quieres hacer más aquí? ¿Acá le cierro? Va. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Sharon Consuelos desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una muy interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Cabo Care Group. Es un gusto para mí presentarles a Rocío Ramírez, que es representante de Cabo Care Group. Rocío, buenos días, ¿nos escuchas? Buenos días, queridos odontonautas. El día de hoy tenemos el privilegio de presentar al doctor Sergio Ariosto Hernández Delgado con el tema Soluciones adhesivas directas, el estándar de oro y la versatilidad de la tecnología ultrasónica de la mano. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rocío. Gracias a Inteligencia Dental. Y en esta ocasión pues, tengo la oportunidad de acompañarlos a través del patrocinio de Cabo Care Group. Y bueno, en esta ocasión para mí es interesante poder compartir con ustedes algunas cuestiones de lo que hacemos en la práctica diaria, utilizando los diferentes sistemas restaurativos que tenemos a la mano. En el tema de las restauraciones directas se ha abordado mucho y se ha hablado bastante sobre los temas de restauración adhesiva. Y silenciado. encontramos que hoy la adhesión es un medio común de trabajo para todos nosotros y utilizamos diferentes herramientas para poder llevar a cabo procedimientos que nos permitan optimizar la superficie remanente del órgano dental. Entonces, me gustaría enumerar algunas cosas y esta plática quiero que la veamos un poquito más como un ejercicio clínico de algunas de las situaciones que realizamos en nuestra práctica cotidiana y cómo podríamos resolver algunos de estos casos que nos llegan en el día a día. Entonces, primordialmente, ¿para qué utilizamos la restauración adhesiva? Básicamente, hoy podemos decir que la restauración adhesiva tiene dos funciones primordiales. Uno, la resolución funcional, esto es devolverle al órgano dental la forma, la función y la estética en muchos de los casos a través de utilizar restauraciones del color dental. Y la otra es básicamente esta resolución netamente estética cuando, por ejemplo, tenemos complicaciones en la forma o complicaciones en la estructura y pérdida de la translucidez del esmalte y empezamos a tener situaciones de opacidad. Y hoy por hoy podemos utilizar básicamente dos esquemas de técnicas, que son las técnicas subtractivas, donde hay que reemplazar, quitar, destruir un poquito o remover un poco de estructura dental dañada, restauraciones preexistentes o restauraciones que fracasaron, y técnicas aditivas, donde a partir del sustrato como lo tenemos, podemos nosotros
incrementar materiales para poder devolver nuevamente esta forma y esta función. Y en muchas ocasiones, según el enfoque primordial, tendremos la resolución estética y o la resolución funcional para nuestro paciente. Entonces, básicamente, tenemos que considerar también que en términos de la restauración adhesiva, hay algunos racionales específicos que facilitan mucho nuestro alcance. Principalmente, tenemos que tomar en cuenta la adhesión. La adhesión es un fenómeno complejo, es un fenómeno que depende de una integración micromecánica estructural con el diente y con la restauración a nivel químico. Entonces tenemos que crear una superficie que en algunos textos es descrita como una superficie anfifílica. ¿Esto qué implica? Es una superficie en la cual yo tengo contacto por un lado con una superficie cargada de agua, primordialmente la dentina, y a veces también tenemos una gran cantidad de esmalte disponible cuando son técnicas de mínima invasión. Pero también estamos llevando a cabo procedimientos donde estamos adhiriendo en dos fases. Una fase primaria donde reconstruimos un diente, en el cual tenemos una destrucción determinada, en muchas ocasiones tenemos destrucciones extensas, y tendremos que hacer una reconstrucción para poder colocar posteriormente una restauración indirecta. Entonces, estos son otro tipo de casos que también dependen en mucho de la adhesión. Para que podamos hablar de adhesión, tenemos que incorporar los conceptos del conocimiento del sustrato. Esmalte, dentina. En la dentina tendremos que encontrar dentina superficial, dentina media, dentina profunda, dentina radicular. En algunas ocasiones se hablará de la posibilidad de estar trabajando en zonas cercanas al cemento radicular, siendo un tejido del que no vamos nosotros a echar mano porque no es funcional para la adhesión. Pero debemos de considerar también estos factores y estas variables. Adicionalmente, la morfología. La morfología del órgano dental, ¿qué tan complicada o qué tan fácil puede ser de replicar? Por ahí hay un esquema que me gusta mucho, que es la técnica, como comunica el doctor Jordi Pérez Manauta, que le mandamos un gran saludo desde México. Él es egresado de la Universidad Tecnológica de México y es un gran profesor que ha desarrollado varias técnicas, entre las cuales él menciona una técnica, la que le llama la técnica de la pizza, que es una variante de la técnica centrípeta de Didier Dietschy, en la cual nosotros echamos mano de una morfología simplificada. Y vamos a ver algunos casos en los cuales la aplicamos. Entonces, este tipo de técnica simplifica mucho nuestro alcance para la replicación de las características morfológicas. Y obviamente esto nos va a ayudar a obtener una mejor funcionalidad oclusal, una mayor capacidad masticatoria y un mejor desempeño a largo plazo de las restauraciones adhesivas. Adicionalmente, tenemos que considerar las propiedades ópticas y mecánicas del material restaurador. Hoy utilizamos materiales poliméricos, primordialmente de generaciones microhíbridas o nanohíbridas, en las cuales tenemos la posibilidad de utilizar materiales con mayor resistencia, mejor capacidad de pulido, menos contracción, características de mejor índice de translucidez y obviamente también jugamos con diferentes niveles de opacidad para permitirnos oscurecer de alguna manera, opacar de alguna manera defectos estructurales del remanente dental cuando ya tuvimos restauraciones, por ejemplo, con amalgama o con hidróxido de calcio. Entonces, la adhesión, la morfología y las propiedades ópticas y mecánicas del material restaurador es una tríada de la cual nosotros podemos utilizar recursos de manera individual basados en nuestra experiencia y, adicionalmente, en la oferta de materiales restaurativos de los diferentes fabricantes que existen en el mercado y de los que podemos nosotros también echar mano para llevar a cabo nuestros procedimientos restaurativos. Entonces, básicamente me gustaría retomar un poco este concepto en el cual nosotros hablamos de la planificación de la restauración en términos de la invasividad. Hay muchos pacientes que llegan por contingencia, que es cuando algo sucede, dolor, molestia, fractura, separación de una restauración, etc. Prioridad cuando el paciente programa o proyecta un procedimiento restaurativo en función de una necesidad específica. Por ejemplo, el ejemplo básico que a todos yo creo que nos gusta mucho es el me voy a casar y necesito hacerme los dientes bonitos, ¿verdad? Ese es un ejemplo de prioridad interesante. Y encontramos también otro que es vinculado a riesgo. Hay pacientes que quieren tener una terapéutica que no es necesariamente compatible con su condición actual. Entonces, en este tipo de casos, tenemos que ponderar correctamente los factores de invasividad que vamos a llevar a cabo para poder elegir la mejor técnica restaurativa para cada caso. Entonces, vamos a ver, el riesgo también implica la posibilidad de que a través de que nosotros tengamos un riesgo de caries determinado, podamos
o no sobrellevar una situación crítica en algunas ocasiones en la cual la restauración se puede ver sometida a un estrés mayor debido a la cantidad de cambios de pH en las condiciones intraorales del paciente. Cada quien tiene un microbioma específico y tenemos ciertas características que nos van a favorecer o que en algunas ocasiones pueden retar de una manera significativa a nuestras restauraciones, haciendo que corramos ciertos riesgos. Entonces siempre es ideal identificar el riesgo de caries del paciente en función de la experiencia de caries, cuántos órganos dentales han estado lesionados por caries y cuántos órganos dentales han sido resueltos con restauraciones. Particularmente las restauraciones no adhesivas a largo plazo probaron por mucho tiempo su eficacia. Lamentablemente, al parecer, ha habido una descomposición en las técnicas y algunos materiales ya no tienen el mismo comportamiento o los operadores no recibimos el mismo entrenamiento y no tenemos el resultado de largo plazo que se podía llegar a observar a nivel de la literatura o a nivel anecdótico de restauraciones con seguimientos extensos de más de 2 o 3 décadas. Entonces, hoy echamos mano de la odontología adhesiva buscando un desempeño semejante. A mí me encanta ver trabajo como el de Romano Grandini, como el de Stefano Botecchiari, con seguimientos mayores a 20 años, que son clínicos e investigadores, el profesor Frankenberger, también que son investigadores que nos dan pautas de seguimientos de más de 10 años con las restauraciones adhesivas. Entonces, en este tipo de elemento tenemos que considerar bastante este tema. Hay una correlación directa entre la afectación estructural y la invasividad con la que yo voy a resolver la situación específica de mi paciente, entre el tiempo de evolución y el daño causado. A mayor tiempo de evolución, regularmente el daño causado es mayor y por lo tanto la afectación estructural demandará una mayor invasividad en la terapéutica. Esto implica que yo tendré que hacer un procedimiento más complejo, en algunas ocasiones más tardado y en algunas otras más costoso. En muchas de ellas tenemos un poquito de los tres. Entonces, básicamente, nosotros podemos encontrar para la restauración directa algunos elementos como son los ionómeros de vidrio, las resinas compuestas, y en algunos casos, por ejemplo, podemos echar mano de resinas compuestas como Herculay Preciso, Sonic Fill, que son algunos de los materiales que actualmente utilizamos en nuestra práctica y que el día de hoy les quiero mostrar un poquito del alcance que se ha tenido con este tipo de técnicas. Entonces, la resistencia flexural es un tema que es socorrido para la documentación de la literatura, y hoy encontramos resinas compuestas que nos dan resistencias cercanas a los 180 megapascales, como es el caso de Sonic Fill, que es una resina de alta densidad que nos permite incorporar un material de excelente resistencia que es incorporado al diente a través de una activación ultrasónica para permitir una facilidad mayor en su manipulación y en su adaptación en la fase pregel a la cavidad en la que estamos trabajando. Entonces, otro detalle que es fundamental es la determinación de la técnica adhesiva en función del sustrato. Cuando yo tengo una mayor cantidad de esmalte, yo puedo utilizar una técnica con un grabado total, por ejemplo, o cuando yo tengo esmalte únicamente, pues yo puedo grabar por tiempos un poquito más prolongados, que sería mi necesidad, para poder lograr una retención micromecánica definida por Silverstone por ahí del año 75 a través de los 3 esquemas básicos con los que nosotros podemos quitar un poco de minerales de la superficie adamantina y obtener una retención micromecánica, ya sea dada por la contención interna de los bastones adamantinos o por la contención periférica de los mismos. Encontramos también que hay mucha información actualmente y muchos materiales. Yo les diría, hoy por hoy estamos entrando en la generación de la odontología adhesiva utilizando sistemas que son llamados universales. Ya hemos hablado un poquito de esto y he tenido oportunidad en algunos foros de compartir un poco la experiencia con ellos. Y me llama mucho la atención un sistema en particular que aquí en México se vende bajo el nombre de Optibond Versa. Y este material es un adhesivo universal basado en un monómero funcional llamado GPDM. Y este monómero funcional me permite, a través de un sistema universal de 2 pasos, adhesivo universal se refiere a que tiene compatibilidad con diferentes tipos de sustratos y que es compatible con el diferente tipo de técnica de acondicionamiento que yo quiera utilizar. Por ejemplo, técnica de grabado total, técnica de grabado selectivo que encontramos desde la 3ª generación de adhesivos, que es donde yo utilizaba ácido grabador para acondicionar únicamente de manera selectiva la superficie adamantina remanente, primordialmente en el ángulo cabo superficial y en la parte interna de la cavidad. En el caso de este tipo de sistemas, me da incluso la pauta de trabajarlo como si fuera un sistema autoacondicionante, dijera mi querido maestro el doctor Enrique Ríos Alay, o
autogravante. Entonces, estos materiales tienen la peculiaridad de comportarse adecuadamente en cualquiera de las dos técnicas, tanto con grabado como sin grabado, y es un sistema particularmente interesante para la aplicación en sustratos naturales o en sustratos donde tenemos una dentina hipercalcificada, una dentina esclerótica, y también en algunos casos donde tenemos dientes que ya sufrieron de restauraciones preexistentes. Entonces, básicamente sabemos nosotros las funciones del adhesivo. Empezamos con un acondicionamiento, una fase de impregnación donde vamos a hacer que los monómeros funcionales hidrofílicos se integren en la superficie interna de la dentina y el esmalte, y finalmente la parte donde la química hace su magia, que es la adhesión, donde entraremos en contacto entre los enlaces covalentes que se pueden generar a través de la presencia de carbonos disponibles en la superficie del adhesivo y en la superficie del material restaurador. Llamémoslo una resina compuesta o puede ser también un material de cementación. Entonces, la base para que todo esto funcione, la tenemos desde apenas hace algunos años, cuando empezamos a hablar del aislamiento absoluto en 1864. Esta es una de las principales necesidades de la odontología adhesiva y para poder realizar una técnica adecuada. Yo les puedo decir que en muchas ocasiones cometemos errores pequeños o mayores en términos de la adhesión, pero fundamentalmente protegeremos mucho nuestra interfaz adhesiva, que es el mecanismo vital de integración entre el diente y la restauración, cuando tenemos la capacidad de generar un aislamiento absoluto, cuando en realidad tenemos la capacidad de hacer que el órgano dental entre en contacto con la restauración. Entonces, entre sus ventajas, sabemos que existe un control aséptico del campo operatorio que nos permite maximizar y eficientar al máximo la ausencia de contaminantes para poder tener una mejor interfaz adhesiva, eliminar la humedad relativa de la boca, que es cercana al 80%, y esto dificulta significativamente, aunado a la temperatura distinta, la posibilidad de un acondicionamiento correcto y tener una superficie, digámoslo así, más expuesta, con menos humedad, a una disponibilidad mayor de los monómeros funcionales hidrofílicos. La optimización del tiempo de trabajo, obviamente, porque también el paciente no tiene que hacer esfuerzos para controlar la lengua, los labios y otras situaciones incómodas durante el trabajo restaurativo. Obviamente el dique de hule es una barrera excelente para poder evitarlo, nos da una retracción natural de labios y carrillos y nos permite también la prevención de daños por deglución accidental de cualquier elemento restaurado, eliminado de la boca, por ejemplo, pedazos de amalgama, pedazos de curación, bacterias que están contenidas dentro de las cavidades cuando hay actividad bacteriana en las mismas. También tendremos la posibilidad de evitar que el paciente pues, sea expuesto a deglutir algún instrumento o fragmento de un material que no sea necesario para el tratamiento. Recomendamos el uso de algunas de las grapas básicas que todos conocemos, grapas para controlar en dientes anteriores, en dientes posteriores. Les comparto esta imagen que es por ahí del libro de Schwartz. Encontramos también la posibilidad de trabajar con grapas flexibles, que también las podemos encontrar con la compañía Cabo Care Group. Con Care primordialmente encontraremos este tipo de grapas flexibles basadas en polímeros que nos permiten un traumatismo mínimo en la porción gingival cuando estamos realizando este tipo de procedimiento. Algo que es fundamental es tener una excelente perforadora para que la perforadora realmente genere perforaciones simétricas, uniformes, bien definidas, para evitar microfiltraciones y desgarres en el dique. Yo les hago una recomendación muy encarecida, basada en mi muy particular experiencia, que es utilizar más o menos 6 milímetros entre perforación y perforación entre molares, 4 milímetros aproximadamente en los dientes anteriores, que es como lo manejamos mucho con los alumnos de pregrado y posgrado allá en Unitec, y tenemos la oportunidad pues, de hacer sellados relativamente simplificados, y en algunos casos cuando son complejos, pues poder optimizar un poquito el resultado. Entonces, esto es lo que nosotros perseguimos, un buen control y una buena disponibilidad de la superficie a restaurar. Entonces, básicamente, mi abordaje el día de hoy es un poquito más enfocado, más allá de hablar de datos y cuestiones técnicas, me quiero meter un poco más a la aplicación práctica. Entonces, vamos a ver un poquito del uso de este sistema, el sistema Sonic Fill, por ejemplo, en la aplicación de la técnica directa. Cuando hemos tenido este tipo de situaciones donde hay restauraciones preexistentes y tenemos que hacer una remoción selectiva del tejido, y bueno, los pacientes que presentan condiciones de aperturas limitadas o tiempos de trabajo limitados por lesiones temporomandibulares, el poder reducir los tiempos de obturación se vuelve bastante valioso.
una recomendación que les hago, yo en lo particular aún sigo trabajándolo de esta manera, es en las obturaciones masivas, obturaciones en bloque, el bulk fill, que es la descripción de la técnica. Yo hago una obturación donde primordialmente priorizamos el cierre de la cavidad en la porción interproximal. Entonces creamos primero la superficie interproximal para posteriormente hacer la restauración de la superficie oclusal. Sé que existen estudios que avalan las técnicas de ambas formas y primordialmente se ha dado mucho énfasis al uso de la técnica de obturación en bloque, incluyendo la porción interproximal. Pero si eres un operador con una habilidad excelente, tipo mi querido amigo y maestro el doctor Roberto Magallanes, que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, sin duda tendrás un excelente resultado con este tipo de técnica. Pero algunos usuarios menos experimentados como su servidor, de repente nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces yo pienso un poquito más conservadoramente y me voy primero a reconstruir la parte más compleja y a definir la parte limítrofe de mi cavidad para posteriormente realizar la restauración de la cara funcional. Entonces, en este sentido, hacemos, por ejemplo, el reemplazo de restauraciones adhesivas o reemplazo de restauraciones de amalgama, utilizando este tipo de técnica. Siempre es importante tener perfectamente limpia la superficie del ángulo cabo superficial, aunque a veces la placa endobacteriana nos juega pasadas un poquito complejas en áreas de superficies difíciles de acceso para el paciente, pero siempre el ángulo cabo superficial tiene que estar perfectamente limpio y definido para poder nosotros echar mano de sus beneficios y las estructuras remanentes de las que podamos nosotros optimizar el contacto y obviamente maximizar la adhesión. Utilizaremos de preferencia sistemas adhesivos que han probado su eficacia clínica. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de cuarta generación, tenemos uno muy conocido. Yo he trabajado por mucho tiempo con sistemas adhesivos en el tiempo de formación que he tenido y he tenido la oportunidad de trabajar con cuarta generación, con materiales como Syntac, que es uno de los más referidos, y el estándar de oro a la fecha del día de hoy, desde 1995, que es el OptiBond FL. Entonces, es un sistema adhesivo de 2 pasos, donde yo tengo la posibilidad de hacer una implementación de una fase hidrofílica muy bien probada y una fase hidrófuga o poco menos tolerante a la humedad, que es una resina de alta carga de 48% de relleno, que resulta bastante interesante para establecer una superficie de primera intención con buena capacidad adhesiva para los diferentes medios de unión, y nos evitamos el uso de tener, nos evitamos la necesidad de tener que utilizar una superficie de un compuesto resinoso fluido donde tengamos que echar mano de él para poder utilizarlo como si fuera una superficie viscoelástica, asumiendo algunos de los conceptos que hemos leído y escuchado de algunos autores. Básicamente, algunas recomendaciones fundamentales que les hago es el uso de un bisel infinito, por ahí descrito por Newton Fall, y el bisel infinito nos permite hacer una reducción de las áreas de tensión en la superficie del ángulo cabo superficial para poder implementar restauraciones adheridas de una manera un poco más uniforme, un poco más continua y con una anatomía funcional que es menos sujeta de la degradación marginal en el corto o mediano plazo. Siempre utilizar también instrumentación adecuada. Yo les haría la recomendación del sistema de instrumentos LM, que es muy bueno, o algunos kits de instrumentos para utilizar la técnica centrípeta, por ejemplo los del Dr. Didier Dietschy de American Eagle, o encontraremos también la posibilidad de utilizar puntas siliconizadas o puntas poliméricas, como son las de diferentes sistemas, incluyendo por ahí Compo-Roller, que maneja también Cabo Care Group, que es un instrumento bastante interesante para poder incorporar la resina, sacar el remanente de aire, hacer una adaptación por presión, y encontraremos puntas que nos permitan generar una mejor anatomía. Entonces buscaremos la mejor manera de hacer una integración funcional, hacer una restauración adhesiva que nos permita de una manera simplificada, en tiempos relativamente cortos, poder realizar este tipo de procedimientos. Yo soy partidario del uso de una técnica acorde a la necesidad del paciente. Es decir, si el tamaño del istmo de la cavidad en la que estoy trabajando es un istmo extenso, yo apostaría un poquito más al uso de una tecnología
que me permita una combinación de estratos donde yo pueda utilizar dentina y esmalte. En el caso de estos conceptos hay una técnica o un concepto que me gusta mucho seguir, que es el reemplazo dentinario inteligente, y en este concepto nosotros lo que hacemos es utilizar un material que cubra las necesidades de la dentina y posteriormente integrar un material con la estética del esmalte. Entonces, este es el tipo de técnica que me gusta mucho utilizar o abordar los casos de esta manera cuando tenemos una extensión amplia, mayor a 2.5 milímetros, y cuando tenemos la opción de poder nosotros implementar técnicas de estratificación de principio a fin, lo haremos también de igual manera, siguiendo los protocolos que conocemos de las técnicas documentadas y seguidas a largo plazo en la literatura. A mí en lo personal me sorprendió mucho porque yo tengo alrededor de 2 años trabajando ya con este sistema. Hemos documentado una cantidad razonablemente extensa de casos y hemos visto la integración de los materiales. Me gusta mucho la integración, cómo se comporta ópticamente, cómo se genera una transición armónica entre el diente y la restauración. Y algo que sí les puedo compartir, me costó bastante trabajo al inicio el aprender a pulir este tipo de materiales que son de alta resistencia, porque las gomas de pulido regularmente tienen una resistencia menor y no logran sacarles el brillo suficiente. Entre las ventajas que yo vi de implementar este tipo de técnica ha sido el ahorro de tiempo. Entonces este ahorro de tiempo me permite a mí tener mayor comodidad, un poquito de, hasta cierto punto, mejor calidad de vida, porque tu tiempo operatorio es más reducido, es menos cansado y tienes ciertas facilidades para poder hacer otras actividades en el remanente de tiempo que no consumes haciendo técnicas estratificadas. Aunque, insisto, yo utilizo técnicas que son acorde a las necesidades del paciente. También encontramos que existen otras ventajas, la rentabilidad. La reducción de tiempo de trabajo con cada paciente te permite incrementar el flujo de pacientes y en algunas ocasiones, obviamente, esto se ve directamente asociado a un beneficio económico para el operador. Entonces, creo que es una inversión racional interesante que podemos hacer en el consultorio. Ahora, el ahorro de tiempo también implica menos fatiga, o sea, te cansas menos en hacer este tipo de obturaciones. Yo le dedicaba en promedio una obturación estratificada alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Actualmente ese mismo tiempo me permite hacer 2 hasta 3 dientes. O sea, el mismo tiempo que antes me dedicaba yo para un solo diente, utilizando los protocolos de seguimiento que conocemos, pues ahora lo puedo utilizar más eficientemente para restaurar un cuadrante, por ejemplo. Y obviamente, pues esto nos permite incrementar la rentabilidad, optimizando el resultado y optimizando nuestros tiempos sin comprometer la integridad de la restauración y particularmente sin comprometer a largo plazo la interfase adhesiva. Entonces, estas características a mí me resultan beneficiosas y honestamente me gustan bastante para poderlas aplicar. Otros beneficios interesantes de la técnica tienen que ver con, obviamente, lo que ya conocemos, ¿no? Que son las diferentes técnicas de abordaje de restauración estratificada. Yo utilizo mucho estas técnicas de manera recurrente, la obturación centrípeta, utilizamos la obturación simultánea descrita por Salvatore Scolavino, hacemos mucho la técnica bilaminar y trilaminar descrita por Gianfranco Politano y Panagiotis Vasos. También hacemos varios tipos de implementación. Yo fui muy feliz cuando conocí por ahí la técnica de manos del doctor Jordi Manauta en el libro de Layers y posteriormente tuvimos la oportunidad de tomar el curso con él de la técnica que él le llama Vulcan Body. El grupo Style italiano ha hecho mucha fuerza con ese tipo de incorporación y si bien hace falta un poquito más de documentación a largo plazo porque es una técnica reciente, es una técnica no tan nueva. La diferencia es cómo se hace el abordaje, lo vamos a ver ahorita clínicamente, utilizando este tipo de técnica de obturación ultrasónica y posteriormente la estratificación de un esmalte para tener las características estéticas. Entonces, la técnica de obturación en bloque o obturación masiva de principio a fin es un recurso al que normalmente no estoy tan familiarizado a utilizar, salvo cuando son cavidades pequeñas con un diseño relativamente favorable, por decirlo así, superficies internas redondeadas, pisos más o menos parejos, una cierta convergencia hacia la cara oclusal y de esta manera pues tendremos una mejor configuración para algunos de nuestros casos. Aunque el factor de configuración más complejo es el de la clase 1, un material que tiene una reducida contracción volumétrica
y que tiene una capacidad de extender su fase pregel a través de la incorporación de la tecnología ultrasónica para bajar su densidad y permitirme un mejor amoldamiento al interior de la cavidad, tiene ciertas ventajas que ha sido probado por diferentes autores y bueno, en este caso me gustaría también mostrarles un poquito de lo documentado por Salvatore Sauro, que es un excelente investigador que está ubicado actualmente en España, y nos muestra un poquito de este trabajo y nos comparte un poquito de información no dirigida comercialmente en términos de la duración de la interfase adhesiva. También a Salvatore le mandamos un fuerte abrazo desde México. La contracción volumétrica es uno de los principales problemas en la técnica adhesiva. Factores de configuración desfavorables regularmente nos meten en algunos problemas. Microfiltración, polimerización insuficiente tanto del adhesivo como del el material restaurador, contactos interproximales de mala calidad porque en algunas ocasiones es difícil controlar la anatomía y la colocación de la cuña. En algunas ocasiones el espacio interproximal no nos permite el alojamiento correcto de una banda seccional o una banda preformada. Hoy tenemos grandes sistemas en el mercado, existían los de Kerr Howie, existían también, bueno, por ahí siguen vigentes en el mercado los de Palodent, de Dentsply, y también tenemos por ahí a la mano los de BioClear, de el doctor David Clark. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Honestamente, digo, tú te puedes ir al depósito dental, te compras tu banda matriz, hay una muy interesante, muy económica y muy fácil de conseguir, que es la de Tirden, que te cuesta muy poco dinero y es una banda matriz de aproximadamente 15 micrones y te permite a ti establecer un excelente contacto interproximal con una inversión limitada. Entonces, yo creo que el contacto interproximal es un tema del que sí podemos salir bien librados si conocemos las técnicas. Y a esto los invitamos a tomar los cursos que se van a estar llevando a cabo en el 2017, modulares, donde incorporaremos este tipo de práctica. Las burbujas en la resina al momento de obturar son un problema regularmente, porque en muchas ocasiones la viscosidad del material permite el atrapamiento entre capas de aire y las propiedades físicas pues es una preocupación de la que el fabricante nos puede salvar dedicándole un poquito o una gran cantidad de tiempo y recursos para darnos un mejor material que podamos aplicar fácilmente. Entonces, esto es parte de lo que se ha observado en algunos estudios. A mí me llama un poco la atención, siendo usuario de diferentes tecnologías, particularmente de resinas. He experimentado materiales como los diferentes que hay de obturación masiva, obturación en bloque o bulk fill, y actualmente, el día de hoy, estoy platicando con ustedes de esto porque tuve la fortuna de conocer y de trabajar con el sistema Sonic Fill en una perspectiva un poquito diferente, más amplia, más libre, sin presión de ningún tipo por parte de los colegas del corporativo de Cabo Care Group. Me dieron la oportunidad de experimentar por un periodo extenso y jugar con el material un poquito para conocernos mejor y actualmente les puedo decir que es un excelente aliado. Esta tecnología que nos permite incorporar una resina bajando el 87% su viscosidad, su densidad y permitirnos un adosamiento de cavidad bastante bueno y rápido sin atrapamiento de burbujas es una ventaja fantástica. Les quiero mostrar algunos de los casos que hacemos. Obviamente hay que identificar el uso de esta pieza de mano ultrasónica. Nos permite utilizar diferentes velocidades de obturación. Yo regularmente obturo entre el 4 y el 5, es donde casi siempre ya me he acostumbrado a realizarlo. Cuando son cavidades más pequeñitas, por ejemplo en premolares, ahí puedes utilizar la velocidad de 3 y te da una pauta muy buena para el llenado de esta superficie. Una clase 2, por ejemplo, donde encontramos algunas situaciones tradicionales, restauraciones deficientes, establecidas a través de una técnica monobloque con un material que no está diseñado para ello, técnica monocromática, encontramos que hay que rediseñar la cavidad y el contacto anatómico pues tiene una demanda muy particular para poder llevar a cabo su incorporación. Vemos la profundidad, me gusta mucho tener sondas periodontales, es una necesidad. Yo digo que en vez de 1x4 deberíamos utilizar siempre 1x5 y así es como lo trabajamos en los cursos y en los diferentes espacios académicos donde tengo oportunidad de estar, y utilizamos la sonda periodontal como un mecanismo para determinación de la profundidad y del tamaño del istmo de la cavidad en la que estamos trabajando. Determinando la cavidad con espacios menores a 5 milímetros o 6 milímetros, podemos definir si este diente con un istmo menor a 3 milímetros es candidato para hacer una técnica de obturación masiva, obturación en bloque. En este caso, nuevamente, reitero mi postura en términos del uso de estas técnicas en clases 2. Yo recomiendo primordialmente el cierre de
el espacio interproximal, reconstruir la pared interproximal y la cresta marginal como una primera intención. Regularmente lo hacemos en dos fases, primero un lado palatino o lado vestibular, según el alcance y la visibilidad que tengamos, para posteriormente hacer la reconstrucción completa. Entonces aquí incorporamos el adhesivo universal de Cabo Care Group, que es Optibond Versa, y este sistema me permite utilizar un primer independiente del sistema adhesivo en un primer paso, y posteriormente el segundo paso para la incorporación de un adhesivo con una carga de relleno un tanto menor. Utilizamos el Compo Roller para algunas de estas aplicaciones, que es un instrumento de puntas poliméricas que me permite la adaptación libre del material sin que se me pegue la resina compuesta a la superficie del instrumento, y me permite un mejor moldeo. Adicionalmente, este modelado de la restauración puede simplificar o puede complicar el trabajo. Entonces, si utilizamos las herramientas correctas, tiende a ser un poquito más fácil. Me gusta generar un espesor de cresta marginal aproximado a 1 milímetro, 1.2 aproximadamente, es lo que regularmente intentamos hacer, para que a partir de ahí sea más fácil la estratificación anatómica. Entonces creamos, una vez hecha la colocación del material para la cresta marginal, colocamos el material al interior de la cara oclusal y empezamos desde el piso de la cavidad a inyectar el material con técnica ultrasónica para obturar toda la superficie. Esta es parte de mi curva de aprendizaje y la quiero compartir con ustedes. Alcanzan a ver seguramente ahí en la pantalla una pequeña manchita en el cabo superficial en la porción mesial por el lado vestibular, donde tenemos un poquito de material negro que es producto de la fricción que tiene esta pieza de mano al vibrar. Ese plástico es un poliestireno, no tienes tanto problema, se desmonta fácilmente el adhesivo, pero sí es importante quitarlo antes de terminar la obturación para que no tengamos un contaminante en nuestra restauración. Es parte de la curva de aprendizaje, hay que tratar de no tocar las paredes. Entonces esto también me permite determinar el diámetro idóneo para poder obturar una cavidad de este orden. Si es una cavidad demasiado pequeñita, tendré que incorporar el material desde arriba y comprimirlo con instrumentos suaves y de punta redondeada. En el caso particular de su servidor, cuando me queda esta distribución de resina, lo que tiendo a hacer es utilizar el instrumento condensa del sistema LM. Se puede utilizar un instrumento de punta de bola, por ejemplo, de acero inoxidable, o podemos utilizar también un microaplicador, un microbrush. Entonces, en este caso, un microaplicador me permite condensar el material, sacar el aire, y la consistencia que tenemos, que es parecida a una cera, me permite a mí incorporar un poquito mejor y distribuir la presión hacia paredes y hacer que el material se adose perfectamente para reducir los riesgos de una separación de la interfase adhesiva. Entonces, aquí esta es la parte pregel donde yo puedo moldear, donde le puedo dar la configuración anatómica, la morfología. En este caso es una anatomía no tan compleja, no tan demandante, y se resolvió utilizando este tipo de técnica. Por ahí el doctor Pérez Manauta nos hace Jordi nos hace una apreciación muy peculiar, que dice que, bueno, se puede utilizar fast food, o podemos utilizar una odontología más gourmet. Entonces, en este caso sí me atrevería a decir que por las necesidades de del paciente, se utiliza una técnica un poquito más rápida, para no tardarnos demasiado tiempo en la obturación de este tipo de casos. Perdón por algunos detallitos técnicos, son casos del día a día, no son casos documentados ex profeso para mostrar. Es lo que intentamos hacer con todos los pacientes en el consultorio para mostrarles los procedimientos que realizamos. Entonces, polimerizamos nuestra restauración y empieza un pequeño cambio de condiciones, de color, y empezaremos con la parte del ajuste de la superficie, el ángulo cabo superficial, ajustes interproximales, pulido del área interproximal utilizando discos de la compañía Kerr, del sistema de pulido de Howie, que son de óxido de aluminio, y nos van a dar la posibilidad de incorporar este tipo de pulidores, tanto en discos, en diferentes diámetros y diferentes grosores, como también lo tenemos en este tipo de tiras interproximales de lija, donde podemos utilizar un contacto de aproximadamente 15 micrones para poder nosotros hacer un excelente pulido del área interproximal y eliminar cualquier residuo. Ahora, tenemos los contactos oclusales. Cuando tenemos un contacto oclusal, por ejemplo, en las crestas transversas, casi siempre tenemos este tipo de situación, o crestas marginales, a veces nos llega a pasar. En la cresta transversa a veces queda una interferencia fuerte y ustedes pueden ver que solamente tenemos un par de puntos de contacto, lo que quita un poco de estabilidad en la mordida. Entonces, obviamente, es una interferencia oclusal perfectamente diferenciada. Utilizaremos, recomendable, les puedo sugerir el uso de una fresa de huevo. La maneja en el catálogo de Axis y también viene, en el catálogo de Howie. En el sistema de pulido
que te vende ya la compañía, es un estuche completo, puedes comprar este sistema y viene esta fresa que a mí en lo personal me gusta mucho porque me permite una adecuación rápida de los contactos y puedo estabilizar más rápidamente mi oclusión en un tiempo relativamente corto utilizando baja velocidad, alta velocidad a un giro reducido, refrigerado. Si es posible utilizarlo con sistema eléctrico, yo les haría la recomendación de trabajar a una velocidad estimada de 40.000 revoluciones por minuto para hacer el ajuste de la restauración, para que tengamos mejor desempeño y no afectemos la interfase adhesiva. Ahora, el pulido, utilizaremos puntas con diferentes densidades, igual son del sistema de Howie, y en este caso yo les recomiendo hacerlo con humedad para que no les pase esto que me sucedió a mí en la curva de aprendizaje al inicio, que de repente nos quedan muchos remanentes de material que cuesta a veces un poquito de trabajo retirar de la superficie. Nada imposible, solamente se pasa un cepillito de profilaxis y se limpia perfecto. Entonces utilizamos gomas con diferente densidad y con diferente nivel de flexibilidad para ir primero reduciendo imperfecciones, afinando superficie, puliendo y empezando a sacar el brillo del material. Y finalmente les recomiendo el uso de estos cepillos de carburo de silicio que nos van a dar la opción de abrillantar al máximo la restauración, que en este caso tal vez no luce tanto, pero les voy a mostrar en el siguiente un poquito más la eficacia de pulido que tiene este tipo de sistema. Estos son los pequeños vestigios que nos llegan a quedar, entonces siempre es bueno limpiarlos lo más posible. Muchos de ellos van a caer con la masticación normal. Si generamos fosetas demasiado profundas, a veces no es tan fácil que salgan. Yo en lo personal sigo recomendando el uso de barniz de fluoruro, en este caso es Fluor Protector, que yo lo utilizo de manera muy recurrente para poder evitar que se degrade rápidamente o que se pueda colonizar la periferia grabada de la superficie del esmalte que yo intencionalmente acondicioné. Y lo hago también en la porción interproximal para poder tener un mejor control de esta superficie. Entonces, este es el seguimiento. Perdón, me regreso un segundito. Se me pasó una diapositiva. Ahí estoy, perdón. Para ver el seguimiento final de la restauración. Ahí está. Entonces tenemos un par de restauraciones deficientes y tenemos una restauración con un poquito de mejor anatomía y primordialmente un mejor sellado interproximal que evitó una filtración mayor y obviamente pues ya el paciente no reporta hipersensibilidad posoperatoria o dolor después del procedimiento restaurativo por técnica adhesiva. Entonces, utilizaremos para este tipo de casos, por ejemplo, también restauraciones que tienen una vida útil relativamente corta con una técnica lamentablemente deficiente. Lamentablemente lo digo primordialmente por el paciente, porque esta odontología rápida se sigue haciendo en muchos lados, no solamente en México, lo hemos visto documentado por colegas de diferentes partes del mundo. Diseñamos nuestras cavidades nuevamente, si podemos utilizar el bisel infinito descrito por Newton Fall, pueden utilizar la fresa, si mal no recuerdo es la 231, la vende por ahí en MTI, o conocida como fresa de cacahuate, y esta fresa me permite hacer un excelente tipo de biselado en la periferia, que no es un bisel a 45 grados tradicional, sino es la creación de una superficie continua entre la superficie axial de la pared interna hacia la vertiente de nuestro órgano dental. Se puede hacer también con una fresa de bola, aunque hay que controlar un poquito mejor el movimiento. En este caso recurrimos a una técnica de grabado selectivo, aunque en los premolares parece que es grabado total, porque confiamos en que la superficie dentinaria está bastante limpia, aunque se puede utilizar también grabado total. Siempre recurrimos al uso de clorexidina para poder evitar la activación de algunas catexinas y también el uso de las metaloproteinasas de matriz por parte del cuerpo para la degradación de la interfase adhesiva. Hay algunos artículos maravillosos que nos describen mucho este funcionamiento. Y bueno, utilizar un adhesivo de cuarta generación, me atrevería a decir que es hoy por hoy una de las mejores garantías a largo plazo cuando hablamos de restauraciones adhesivas. Optibond FL nuevamente se ha documentado extensamente y sigue vigente como el estándar de oro en este tipo de práctica de odontología adhesiva utilizando adhesivos de cuarta generación. La incorporación del primer me manifiesta de manera casi inmediata un cambio en la superficie, me permite ver un reflejo, me permite ver la incorporación de los monómeros hidrofílicos al interior de la superficie interna y obviamente viene después la colocación del adhesivo, mismo que tengo que adelgazar para evitar que exista un brillo excesivo y el encharcamiento del material al interior de la cavidad. Posteriormente haré uso de la tecnología de obturación en bloque. Si alcanzan a ver, hay una restauración previa de la porción periférica, lo que era la prolongación palatina de esta cavidad. En esta extensión yo ya había hecho una restauración con material de esmalte, de Herculite Precis, básicamente
uso más los tonos A1, A2 y A3, en este caso, si mal no recuerdo, son A2, y hacemos la colocación del material para obturación en bloque, utilizándolo de principio casi hasta el final de la anatomía, y aquí podemos ver el resultado después de el uso de instrumentos finos para la adecuación de la morfología, siguiendo la inclinación de vertientes y siguiendo los patrones del remanente de esmalte, y solamente incorporando un poquito de pigmento de color ocre. En este caso utilizamos los pocos que quedan disponibles en el mercado. Teníamos a la mano Tetricolor, fue el que se utilizó. En este caso podemos hacer la incorporación de un poquito más de resina de Hercula y Precis para poder incrementar la anatomía, maximizar un poquito el efecto funcional y estético de las vertientes y principalmente pues poder obtener una superficie masticatoria más adecuada. Verificamos los puntos de contacto, hacemos el pulido nuevamente y obtenemos la restauración en el seguimiento de posoperatorio inmediato. Esto es una restauración que hicimos recientemente, la semana pasada. Nos faltan las fotografías de seguimiento y obviamente pues esperamos también ver en mediano plazo las radiografías que nos permitan apreciar cómo se comportó esta restauración. Vamos a ver finalmente otro tipo de técnicas, una restauración directa utilizando la técnica de obturación bulk and body. Aquí vamos a ver, removemos restauraciones. El diente 47, no es cierto, es 37 porque estamos viéndolo en espejo, se hizo una obturación no anatómica, adhesiva, una reconstrucción adhesiva básicamente para poder recibir posteriormente una preparación y la cementación de una incrustación o una restauración tipo overlay, como las describe Didier Dietschy, para poder hacer un efecto de abrazadera adhesivo en la periferia de este órgano dental. Entonces vamos a hacer el aislamiento absoluto nuevamente, una profilaxis en la superficie. A mí en lo particular me gusta pasar el ultrasonido, las puntas ultrasónicas, ahorita lo vamos a poder observar, una vez aislado el órgano dental, para poder nosotros tener realmente limpia la superficie, el ángulo cabo superficial, las paredes axiales, y tengamos una mejor capacidad de limpieza para mejor acceso, utilizando los medios de acondicionamiento como el ácido ortofosfórico. En algunas ocasiones hay quien utiliza DTA o hipoclorito de sodio, siguiendo la técnica del doctor Espinosa, para desproteinización de la superficie adamantina. En este caso, yo uso mucho el ultrasonido, ya tenemos algunos años haciéndolo, casi 5 años, desde una recomendación del profesor Pablo Cano, y hacemos también el uso de fresas que me optimizan el corte de las restauraciones. Por ejemplo, esta es una fresa TDA de CC White, aunque también podemos encontrar excelentes fresas para remoción de restauraciones de carburo de corte recto en el catálogo de Axis que maneja Cabo Care Group. Haremos la remoción de la restauración y ahí podemos apreciar en la porción mesial del molar del órgano dental 36 que tenemos una superficie con una lesión de caries por debajo de la restauración. En mi particular apreciación yo diría que es una lesión que se quedó ahí como remanente, no parece ser derivada de una microfiltración extensa. Algunos estudios nos marcan que si yo tengo una microfiltración mayor a 100 micrones, pues sí seguramente tendré un mayor riesgo si el paciente es de alto riesgo de caries, de una microfiltración que termine en una caries activa posteriormente debajo de una restauración. Esta es la fresa que les mencionaba de cacahuate, la vende la compañía NTI. Y esta fresa me permite hacer la extensión de la superficie con un corte bicóncavo, por decirlo de esta manera, de una superficie que me crea el bisel infinito, descrito por Newton Ford, si mal no recuerdo, en el año 98. Entonces hacemos la limpieza de esta superficie y fíjense la configuración cavitaria. No es una configuración cavitaria tradicional donde tenemos ángulos rectos, superficies rectas en el ángulo cabo superficial, corte a 90 grados del esmalte. Encontraremos una variante de este patrón que me permite optimizar el desempeño adhesivo, también descrito por ahí por Mauti Hume en el 98. Nos hablaban un poquito de los cambios necesarios en la modificación tradicional del concepto de preparación de cavidades para restauraciones adhesivas. Hacemos nuevamente un grabado, hay una disculpa, se me fue un poquito el grabado hacia el diente vecino, por eso también les ponemos fluoruro de repente para evitar degradación de la superficie adamantina por condiciones iatrogénicas, pero son de catas minutas. Entonces, una vez hecho el grabado en la porción posterior, colocamos un poquito de clorhexidina, grabamos la porción anterior. Ahí a quien le gusta hacer el grabado por cuadrante, a mí también me gusta cuando es necesario y cuando es posible. Hay algunos otros casos donde no me encanta, cuando tengo mucha dentina sana, intento hacerlo diente por diente y manteniendo humectado el diente
que fue grabado inicialmente. Entonces tenemos una superficie de dentina sana expuesta, tenemos una superficie parcialmente esclerótica en el segundo molar y tenemos una superficie de amantina grabada que me va a permitir la incorporación de los monómeros funcionales, tanto en esmalte como en dentina, a través de un procedimiento de aplicación pasivo en el esmalte y de aplicación activa en la dentina. Utilizaremos nuevamente el sistema Optibond FL, que yo en lo particular le tengo un aprecio muy significativo, lo utilizamos bastante en el consultorio, colocamos el primer, colocamos posteriormente en los dos dientes y posteriormente van a ver el cambio en la superficie cuando ustedes colocan el adhesivo, que es un adhesivo de alta densidad, tiene una viscosidad importante y me permite un cambio inmediato en la superficie que ustedes pueden apreciar fácilmente. O sea, parece que ahí le colocamos un barniz en la superficie interna. Entonces hay que verificar en el adelgazamiento de esta superficie que no nos quede una cantidad excesiva de humedad del primer para posteriormente colocar el adhesivo, y una vez colocado el adhesivo también nos debe de quedar encharcado. O sea, puedes echarle aire y verificar que sigue brillando sin tener movimiento en superficie. Y este es el momento correcto para fotopolimerizar, y la recomendación que hace el fabricante es utilizar 40 segundos de luz. ¿Por qué 40 segundos de luz? Porque se asume que en la mayor cantidad de los consultorios podremos encontrar lámparas con potencias entre los 800 y los 1000 miliwatts sobre centímetro cuadrado, y se puede obtener una mayor conversión de estos materiales con un tiempo un poquito más extenso. Lámparas con potencias mayores a los 1000 miliwatts obviamente se puede utilizar un tiempo un poco más reducido de 20 segundos, pero en mi muy particular apreciación y por la experiencia que ya tenemos, utilizamos un tiempo un poquito más extendido. Muchos fabricantes se han ido con el tiempo de 10 segundos y hay documentación limitada en términos de largo plazo, que estos 10 segundos realmente tengan la suficiente eficacia en la incorporación de la interfaz adhesiva al diente y obviamente pues evitar la degradación de la interfaz a largo plazo. Entonces empezaremos a colocar en este punto nuestro material de obturación masiva, obturación en bloque, Sonic Fill, haciendo nuevamente la inyección del material en la cavidad. Y aquí yo les recomiendo dos cosas. Cuando obturamos este tipo de restauraciones con cavidades abiertas, con extensiones ya sea vestibulares o linguales o palatinas, colocamos el material y hacemos presión hacia la superficie de la foseta central para que el remanente nos vaya saliendo hacia la periferia y ahí lo podamos amoldar. Entonces es la forma en la que nosotros resolvemos esto, utilizando microaplicador y el instrumento condensa del sistema LM, o un instrumento de bola, por ejemplo, puede ser de Giuffridi o puede ser un instrumento paquistano derivado de cualquier tipo de compañía y que esté dedicado ex profeso al uso de resinas. Siempre la recomendación que les hacemos es el uso de alcohol para limpiar el monómero residual de la superficie del instrumento y tener una mayor facilidad para poder modelar la siguiente capa del material. Aquí tenemos el material colocado en el primer molar, nuevamente la aplicación con el microaplicador, comprimiendo, para generar una superficie ligeramente cóncava, y a partir de aquí podemos colocar pigmentos y hacer la estratificación de la anatomía funcional utilizando material de esmalte. En este caso utilizamos Circular Precis para poder hacer el complemento de la anatomía que le faltaba al paciente, remanentes por desgaste, y obviamente utilizando un material que tenga una resistencia competitiva, no poco más de 160 megapascales y alrededor de 400 en resistencia compresiva. Entonces en este caso utilizamos un material que me da la pauta de crear una mejor morfología, una anatomía funcional interesante para poder replicar lo que el paciente necesitaba, retomando un poquito su oclusión funcional. Fotocurando, aquí les recomiendo mucho el uso de un gel de glicerina, si pueden, un gel tipo Deox, Liquid Strip, un gel Calle, el que ustedes consideren más adecuado para este tipo de técnica, que tengan a la mano, pero siempre que sea glicerina en gel para poder evitar que quede mucho monómero residual en la superficie y tengamos demasiados radicales libres que me dificulten el pulido y obviamente el posterior terminado de la restauración. Verificamos oclusión, hacemos la validación de puntos de contacto y hacemos el pulido. Este cepillo tiene algunas cuantas batallas en su haber, lo pueden ver, está un poco maltratado el pobrecito,
pero tienen una capacidad espectacular de pulido estos cepillos y de repente por ahí yo no lo tomaba tan en consideración, pero fue un excelente tip de un querido amigo colombiano y profesor Edgar García, que decía que estos cepillos entre más viejos pulen mejor. Pues yo creo que es por la experiencia que adquieren. Entonces en este caso vamos haciendo el pulido, haciendo círculos siempre en la dirección de giro de la pieza de mano. Esto implica, si mi pieza de mano está girando a la derecha, yo giro mi mano de izquierda a derecha, para no hacer un efecto de fricción antirrotacional que incremente la fricción y disminuya la capacidad que tengo de sacar brillo. Una sugerencia muy encarecida que les hago es que el pulido lo hagan con menos de 10.000 revoluciones por minuto. Si pueden trabajar entre 5.000 y 7.000, es magnífico el pulido que se logra tener. Obviamente esto lo podemos controlar en sistemas eléctricos, pero también se puede utilizar en motores neumáticos utilizando la menor velocidad de giro posible. Hagan la prueba, pruébenlo en su uña y vean si alcanzan a verificar con los ojos el giro del instrumento de rotación que están usando en baja velocidad. Pueden acompañarlo con los ojos, es fácil de ver y les permitirá tener un mejor pulido. Entonces aquí les quiero mostrar, esto es algo interesante, siempre vemos muchas fotografías en cursos y en publicaciones donde se ve el pulido después de el procedimiento restaurativo y en general el pulido siempre lo vemos acompañado de un poquito de humedad. De repente hay un truco muy peculiar que se utiliza, que es colocarle un poco de glicerina a la superficie para que se vea bonito, ¿no? Pero a mí en lo personal me gusta hacerlo en seco, secar el diente, echarle aire y ver si en seco realmente tiene este mismo brillo. Entonces aquí pueden ver esta prueba. La anterior fue con humedad y esta es la prueba en seco del brillo de la restauración y creo que sí alcanzamos a tener una excelente integración cromática y un brillo bastante adecuado, semejante al que podemos tener en el esmalte. Esto estamos dando en algunos de los cursos las técnicas que utilizamos para ello, desde obturar hasta para hacer el pulido y obtener este tipo de resultados de una manera más predecible y un poquito más sencilla. Entonces, otros casos donde hacemos reconstrucción adhesiva para restauraciones posteriores, realizadas en técnica indirecta. Entonces aquí hacemos la reconstrucción, casi no encontramos, ¿verdad?, este tipo de situaciones donde hay exceso de materiales como SOE o de repente encontramos hidróxido de calcio abajo de una resina, detallitos así. Abrimos nuevamente la cavidad, hacemos nuestro diseño, biselamos, limpiamos perfectamente el ángulo cabo superficial. A veces, por cuestiones de prisa o de acceso, nos llega a quedar un poquito de placa o sarro subgingival que se expone una vez colocado el dique de hule. Obviamente, siempre esto hay que indicárselo al paciente que amerita una limpieza posterior y un raspado y alisado radicular cuando el caso lo amerite. Si no, nuestros amigos periodoncistas también empiezan a sufrir por nuestras omisiones en el proceso restaurativo. Entonces aquí hacemos el acondicionamiento utilizando ácido ortofosfórico al 37% en técnica de grabado selectivo. Como el grabado selectivo es relativo, siempre acaba tocando un poquito el ácido de la dentina. Por precaución universal les recomiendo el uso de clorhexidina al punto 20%, que es la más conocida, es el Concepsis que más utilizamos. Por ahí hay uno de Danville que casi no se vende en México, pero también se puede conseguir. Y en este caso la recomendación es, después de un minuto, enjuagar la superficie, se puede con agua estéril o agua inyectable. Una vez limpia la cavidad y la superficie ya lista para trabajar, hacemos la incorporación nuevamente del adhesivo. En este caso aplicamos adhesivo nuevamente óptimo MFL para poder hacer una incorporación de mayor cantidad de elementos resinosos en la parte hidrofóbica de la capa híbrida, que por ahí nos describen a Kobayashi en el año 82, y a partir de ahí hemos radicalmente cambiado nuestra forma de hacer la odontología. Entonces, colocamos un poquito de material, si se dan cuenta no obturo hasta arriba, en este caso yo dejo un poquito para poder utilizar nuevamente el instrumento gris, que es el instrumento condensa del sistema LM, para hacer la configuración del diseño cavitario que le quiero dar para que se aloje ahí la restauración posteriormente. Y en el diente posterior, en el segundo molar, hacemos una estratificación anatómica simplificada. El paciente no requiere una anatomía demasiado compleja, no hay remanentes de vertiente que me indican que hay una anatomía complicada. Esta es otra técnica de elevación de margen profundo. Aquí estamos viendo una, digámoslo así, extracto muy resumido del caso. En este caso se abrió colgajo, se expuso la superficie cariada, se removió la superficie con caries y ya teniendo dentina expuesta, dentina sana expuesta, y un poquito de dentina afectada, no infectada, se aísla
para poder hacer un escalón donde se puede asentar una restauración indirecta en 2 fases. Entonces, en este caso, tenemos el asentamiento de la restauración indirecta hecha con cerómero alrededor de 20 días después de la cirugía. Y seguimos esperando el seguimiento para poder complementar un poquito con radiografías y verificar un poco el sellado papilar. Entonces, en este caso, yo lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes no es tanto conceptos, tanto datos técnicos, es una experiencia clínica. Entonces yo les agradezco mucho, a través de este correo electrónico estoy a sus órdenes. Quiero compartir con ustedes la información que nos ha permitido trabajar un poquito con esto. Muchos colegas y odontonautas me han escrito por ahí en ocasiones previas, a veces nos tardamos un poquito, pero les hacemos llegar la información, y de cualquier manera también los invitamos a seguir Facebook, me pueden encontrar ahí como Sergio Hernández, y ahí podrán encontrar también técnicas vinculadas a lo que hacemos, y próximamente verán publicados algunos datos importantes sobre los cursos de odontología adhesiva que se van a realizar, uno a finales de este año, a tercera semana de diciembre, perdón, y el calendario de cursos para 2017, donde podremos explorar estas técnicas y compartir con ustedes los conceptos y los consejos que hemos recibido y que nos han hecho una práctica más segura y más confiable. Les agradecemos mucho, Inteligencia Dental, Cabo Care Group, a la doctora Rocío Ramírez por la confianza, por invitarnos nuevamente a estar con ustedes, y pues estamos en comunicación vía correo electrónico. Entonces, si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Sergio Hernández, por esta interesante conferencia. Le pido, por favor, 2 minutos para que nuestros odontonautas nos respondan si quieren acreditar su CADI, su constancia de asistencia digital, y les recordamos que todas sus inquietudes pueden escribirlas a través del panel de preguntas para que el doctor Hernández nos haga favor de responderlas en unos minutos. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante conferencia. Regresamos con usted en un minuto. Gracias, queridos odontonautas, por su participación en el sondeo. En este momento estamos cerrando el sondeo para dar paso a la sesión de preguntas. Doctor Sergio, dejo a los odontonautas con usted. Muchas gracias. Pues bueno, aquí tenemos la primera pregunta. El doctor George Serrano nos hace una aportación importante, hablando de adhesión. ¿Qué desventaja hay en usar clorexidina al 2%? Y si tengo esta duda, ya que al parecer esta solución ocupa el lugar en donde la resina del adhesivo se tiene que infiltrar en el sustrato y afecta esta solución en nuestra adhesión micromecánica. Bueno, le contestamos, doctor George, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Estamos claros de que el uso de la clorexidina ha estado documentado y primordialmente se ha hablado de su potencial bactericida, bacteriostático a largo plazo. Específicamente tiene un efecto sobre ciertos grupos bacterianos y por eso se ha utilizado de manera recurrente, más allá del uso endodóntico. En el uso restaurativo pues tiene un aporte interesante, y se ha documentado y se ha cuestionado el uso de la clorexidina en el protocolo restaurador. Yo lo utilizo primordialmente como un mecanismo preventivo de la activación de metaloproteinasas de matriz, que son las principales preocupaciones que tenemos, ¿no? Metaloproteinasa 2, metaloproteinasa 9, de repente nos meten un poquito de aprietos cuando empezamos a tener la degradación y también la activación de catexinas. Entonces, yo diría que es una precaución que se vale utilizar, pero hay que enjuagarla. O sea, lo que la literatura más reciente ha mostrado, hay algunos artículos interesantes de colegas de Asia, y por ahí también encontramos algunos trabajos del doctor Franklin Tai que nos muestran un poquito la eficacia de su uso, pero siempre haciendo una remoción de
el excedente del material, no dejándolo en cavidad. Hay muchos otros artículos que podemos citar y con todo gusto podemos compartirlos con ustedes a través de correo electrónico o vía Facebook. Ahí estaremos publicando algunas cosas interesantes para ustedes para poder dar seguimiento a esto. Optibon FL, en su documentación histórica, muchos de los seguimientos más largos no requirieron la clorhexidina y tienen excelentes resultados clínicos a largo plazo. Entonces, es una precaución que podemos utilizar o no. Yo la utilizo como parte de mi protocolo, pero el protocolo clínico de Optibon FL puede trabajar directamente con el primer. No requerimos otra incorporación de algunos otros materiales. Aquí el doctor Héctor Morelos Canseco, déjame ver si me da la pregunta, agarra la pregunta, no la agarra. De repente esto de las computadoras coopera y a veces no, ¿verdad? No la logro abrir. Bueno, déjenme ver si puedo bajar un poquito hacia acá. No. No coopera. Sí, a ver. Sea que mi computadora anda haciendo trampa. No, esta es la primera, pero no me venga la segunda. ¿Qué será? Un segundito, aquí un detallito técnico, nada más lo resolvemos rápido. Continuamos con las respuestas. Estamos acá. Pero no me sale el menú. Acá será. Las preguntas afuera. Aquí están. ¿Qué hacemos? 2. No, si no, pues me prestas la otra soco. A ver, vamos a ver. Vamos a responder las preguntas. Cambio de computadora. Esto de tener la computadora más de 5 días prendida, a veces no le parece también. Pero bueno, no. Okay. El doctor Héctor Morelos Canseco dice, nos habla de cómo evitas el espacio interproximal dejado por la banda. Ok, saludos desde Guillermo Tabasco, perfecto. Bueno, esta pregunta se responde relativamente fácil. El detalle que tenemos que cuidar mucho es el uso de una banda con un espesor reducido, o sea, idealmente bandas menores a 20 micrones, son las mejores, y yo te recomendaría lo siguiente, el poder utilizar la cuña una vez diagnosticado el diente desde el inicio. O sea, yo te diría, desde antes de colocar el dique de hule, ponemos la cuña para empezar a generar un poquito de espacio. Una vez colocado el dique de hule, volvemos a colocar la cuña, y la cuña te va a proteger el dique, al diente vecino, y adicionalmente te va a generar un poquito de espacio. Cuando tú quitas la cuña, vas a tener una reducción de espacio por el reacomodo del diente en su lugar. Acordémonos que el ligamento periodontal tiene una capacidad de modificación un poquito de su posición, una capacidad de compensación, de amortiguación de su superficie. Entonces, en este sentido, valdría la pena tener esto en cuenta. El tip que yo te podría pasar es este. A veces tenemos que utilizar dobles bandas matrices cuando tenemos dos dientes contiguos con clases 2, y esto también te permite obturar. Y la recomendación que te haría sería quitar primero una banda y luego la otra, o sea, restaurar primero un diente, quitar su banda y posteriormente restaurar el otro y quitar la banda matriz, para que de esta manera tengas un contacto más estrecho, ¿ok? Y evitemos también las férulas adhesivas. Espero haber respondido más o menos a la pregunta, y si no, con todo gusto, mándame un correo electrónico y te puedo hacer llegar un artículo donde se describe la técnica ya en estilo italiano de cómo se manejan este tipo de temas. ¿Cómo se llaman las grapas plásticas que mencionó en la plática? Es el doctor Mónica Becerra. Esta, se me hace conocido el nombre. Pueden ser las grapas de Kerr, son soft clamp, si mal no recuerdo. Vienen en una cajita con 5, tienen una matriz metálica, un alma de acero, que te permite que tengas muy buena resistencia, se adaptan perfecto. Yo seguí por ahí el buen consejo del doctor Roberto Magallanes, o sea, tenemos varios joyitos de grapas, y les hemos quitado las aletas, algunas las hemos modificado, digo, más allá de lo que recomienda el corporativo, pero hemos adaptado las grapas a nuestra necesidad y se siguen comportando perfecto. Funcionan bien en posteriores, superiores e inferiores. Idealmente en superiores quedan perfecto por la forma, pero ya con las modificaciones hechas también las hemos hecho funcionar en inferiores. Con todo gusto. Jorge Hernández Sánchez, que es una configuración gourmet. Bueno, Jordi Manauta le llama una configuración gourmet a la colocación de varias capas, ¿no? Digámoslo más elegantemente, como lo menciona el profesor Gianfranco Politano, una técnica trilaminar, por ejemplo, o una técnica de más de 3 capas.
Eso sería la configuración gourmet, donde tú haces una incorporación de una buena interfaz adhesiva, un excelente aislamiento, todo muy cuidado. Colocamos dentina y posteriormente vamos agregando estratos de esmalte en las características cromáticas que deseemos. Realmente yo me atrevería a decir que con una combinación de un esmalte cromático de un valor un poquito más bajo, por ejemplo, más saturado, una 3, después de un esmalte a 2, por ejemplo, y colocar complementos de características oclusales tipo vertientes o pequeños estratos en las que estas marquinantes con bolitas de resina pequeñas, con un valor más alto, en este tipo de combinación, la restauración incorpora con uno o dos, aumenta la translucidez y hace que la restauración pierda un poquito de características de integración estética. Pero, digámoslo así, si queremos hacer un servicio diferenciado y ofrecer a nuestros pacientes una restauración que funcione mejor biológicamente y que se adecue mejor a las características estéticas, vale la pena jugar un poquito con estratos. Por lo menos una dentina y 2 esmaltes. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el sistema? Me dice por aquí la doctora Lina María Benavides Jaramillo. ¿Cuál es el sistema que trae la fresa para los ajustes de la restauración? Ok, saludos desde Argentina. Doctora Lina María, un saludo hasta allá también. Kerhawi bueno, tiene una serie de pulidores y esa es una fresa con forma de huevo. El nombre del kit, denme un segundo para confirmarlo, para no errarlo. ¿Cuál es el nombre completo del kit, Rocío, de pulido? Kit de pulido de tratamiento de superficies de composite. Ok, entonces nos confirmas, es el kit de pulido de tratamiento de superficies de composite, es como lo podemos encontrar. Si gusta, vía mensaje, a través del correo electrónico, le puedo hacer llegar el catálogo, la referencia de catálogo, donde nosotros lo solicitamos, y esta fresa viene en el catálogo referida como egg shape, como forma de huevo. Entonces tiene una muy peculiar aplicación, a mí en lo personal me gusta mucho y funciona bastante bien. Son, si mal no recuerdo, 32 hojas y te permite hacer una superficie más tersa y con excelente brillo de superficie de manera casi inmediata. Por aquí tenemos doctor Héctor Morelos Canseco, nos hace una pregunta: si es posible utilizar resina de estratificación, no es necesario para la técnica en bloque utilizar únicamente este tipo de resina. Justo es lo que explicábamos en la técnica de obturación en bloque, se puede hacer con cavidades un poco más reducidas. Hay documentación de cavidades más extensas y hay algunos metaanálisis que prueban que a la vuelta de 3 años no tienes ningún problema con obturación en bloque de principio a fin. Yo no soy tan partidario de utilizarla de manera cotidiana en mi práctica, pero sé que sí funciona. En muchos de los casos lo que hacemos es una técnica donde incorporamos la obturación en bloque hasta la porción de dentina y a partir de ahí colocamos un poquito de material de resina de esmalte para tener una mejor estética. O sea, ambas técnicas son posibles. Entonces existe el bulk fill tal cual, puro, y existe también la técnica que mostramos aquí, referida como bulk and body, que es una técnica de 2 capas. Ambas se pueden hacer eficientemente en función de la necesidad estética y funcional de tu paciente. Por aquí nos dice el doctor Edgar Daniel Vargas Quiroga: las lámparas pueden fotopolimerizar todo el espesor de las bulk fill, teniendo en cuenta que los incrementos son mayores a 2 milímetros. Sí. En este caso dependemos de 2 cosas. Uno, la tecnología de fotoiniciadores del fabricante, que eso es algo fundamental, el nivel de translucidez que tiene la resina y obviamente la capacidad que tiene posteriormente de cambiar su cromaticidad y cambiar sus propiedades ópticas para incorporar una resina que inicialmente es más translúcida para permitir el paso de luz más profundo y aumentar el grado de conversión y convertirla posteriormente en una resina con una opacidad un poquito mayor que tiene una excelente integración con el sustrato dental. Y el otro factor importante, o sea, uno es la tecnología del fabricante y el otro factor importante es el tipo de lámpara. O sea, si yo tengo una lámpara pues que se le heredé a mi abuelito, a mi papá, y ya tiene algunos años en servicio y no ha recibido pues un diagnóstico oportuno de cómo está, o sea, no tenemos un fotómetro, un radiómetro en el consultorio, el radiómetro para medir calor, fotómetro para evitar también tener un dato inconcreto de
cuánta luz emite mi lámpara y cuál es su potencial real. Si tenemos lámparas de estas chinas que cuestan muy barato y tienen diámetros de ventana de emisión muy delgaditos, de repente nos llevamos la sorpresa, ¿no?, de que en las exhibiciones nos la muestran y sí funciona y da los 800 miliwatts. 3 meses después la vuelves a medir y ya no tiene el mismo desempeño. Y el otro problema es que tienen una ventana de emisión de entre 6 milímetros y 8 milímetros, que es bastante reducido y para una clase 1 promedio no es suficiente para cubrir toda la superficie del ángulo cabo superficial y por lo tanto el grado de conversión que yo puedo esperar con este tipo de emisión es limitado. Entonces yo me atrevería a decir, si tenemos una buena lámpara, o sea, una DEMI, Blueface, Elipar, las que ustedes quieran, la más vendida en el mundo actualmente sigue siendo la DEMI. Demetron ha sido un referente de tecnología y siguen peleándose la posición del estándar de oro en las investigaciones in vitro. Entonces, hay lámparas que tienen mayor desempeño, mejor potencia, tecnología multionda, adicionalmente ciclos o programas que nos permiten evitar una contracción excesiva del material, no emitiendo un flujo continuo de fotones, sino permitiéndonos un flujo escalonado. Y este tipo de técnica pues, nos permite fundamentalmente prevenir la deficiencia de las superficies adhesivas y aumentar el grado de conversión. Por aquí, nuevamente nos preguntan por el sistema de pulido. Es un kit de pulido y tratamiento de superficies de restauraciones de la compañía Cabo-Care, es el kit de Howie. Si mal no recuerdo es el fabricante original que lo adopta el grupo actualmente. Y por aquí nos vuelven a preguntar el doctor Adolfo López Ledesma. Esa es la misma pregunta. Muchas gracias por el comentario de que es una buena conferencia. Espero no haber ido demasiado rápido, tengo esa mala costumbre a veces. Pero bueno, intentamos abarcar el tiempo adecuadamente. En cavidades abiertas, ¿deberían de colocar banda para que el material no salga o no? Nos menciona la doctora Marisha Castro. Cuando tenemos una extensión amplia, se puede utilizar una matriz tipo Toffel-Mayer, por ejemplo. Yo en algunas ocasiones, por comodidad, particularmente para el paciente, porque si es un poquito traumático y si llega a lesionar un poquito, o sea, yo les podría decir que en mi experiencia he utilizado desde tubos de cobre, que son adosados con un acondicionamiento calor-frío previamente, una técnica que le agradezco mucho, le enseña a algunos profesores y los últimos tubitos se los agradezco al doctor Salomón Feinsilver, que me los trajo de Santa Rosa, California. Y en este tipo de aplicación pues se puede, o sea, sí es viable utilizar un conformador, por así decirlo, para la contención del material. Me atrevo a decir lo siguiente, doctora, la característica de manipulación del material y las buenas cualidades que tiene para poderse adosar a la superficie del adhesivo me permiten hacerlo de manera libre. Me hubiera gustado poderles mostrar un poquito las radiografías, por cuestiones de tiempo y espacio no lo alcancé a lograr, pero seguramente por ahí en Facebook estaremos publicando un poquito de esto, porque es muy interesante el ver cómo sin la necesidad de instrumentos o elementos más complejos podemos llevar a cabo un buen procedimiento de adecuación, de adaptación y obviamente de reconstrucción de las superficies a preparar. Pero obviamente este tipo de técnica está limitado para cuando es previo a una restauración indirecta. Hay que tener ese cuidado. Si vamos a hacer una obturación directa que se considere como permanente, aunque el profesor Luis Nacio Guarletieri nos mencionaba que eran provisionales de largo plazo todas las resinas, de muy largo plazo, es muy bueno este concepto, sabemos que para una restauración que se considera permanente tenemos que utilizar mecanismos de configuración precontorneados y con espesores controlados. Entonces esta sería mi única sugerencia. Pero para este tipo de reconstrucción previa a una restauración indirecta no requerimos una complicación mayor. Por aquí nos preguntan, perdón, era del doctor Luis Muñoz Becerra la pregunta previa, esta es de la doctora Marisha Castro. Hola, el grabado de la dentina por clorexidina, ¿cuánto tiempo es? No, ok, la clorexidina no graba. La clorexidina la utilizamos después del grabado. Esto es un factor importante diferenciarlo. A lo mejor me fui un poquito rápido en la secuencia de imágenes y es muy buena tu aportación, doctor. Entonces, el acondicionamiento de la dentina
con la clorexidina es para evitar la activación de metaloproteínas de matriz y por ahí matar alguna que otra bacteria que puede estar en la superficie después de este procedimiento, porque sabemos que la mayor parte de las bacterias que están causando la caries son anaerobias, casi todas son gram negativas, y de repente tenemos un comportamiento que en cuanto las expones al aire, van a morir. Entonces, la clorexidina es una precaución universal, por así decirlo. Otra pregunta me dice, en el caso de lesiones cervicales, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Existe algún procedimiento en el cual el dique de goma no interfiera? Yo me atrevería a decirte lo siguiente. Si el dique de goma es una interferencia, lo ideal tendría que ser evaluar con un periodoncista o tú mismo si tienes el entrenamiento adecuado para ver si podemos hacer un alargamiento, una gingivoplastía, una gingivectomía para tener a la vista la superficie que voy a restaurar. Hay varios estudios al respecto. En las clases 5, lesiones cervicales no cariosas, por ejemplo, principalmente, tendremos que cuidar mucho el aspecto del origen. Casi todas son por compresión. Las lesiones atractivas tienen un compuesto mecánico de cargas axiales sobre el eje largo del diente que eventualmente causan este tipo de deflexión y provocan la pérdida de continuidad del esmalte. Hay una plática muy interesante, con todo gusto, si hay la oportunidad, podemos darla, sobre lo que es hipersensibilidad dentinaria y el manejo de lesiones cervicales no cariosas. Técnicas no quirúrgicas y técnicas quirúrgicas. Entonces, en este sentido es un abordaje un poco más completo. El procedimiento a seguir es básicamente el mismo: aislar, acondicionar y restaurar. La diferencia es que el acceso anatómico es un poco diferente. Pero este tipo de cavidades son el reto ideal para cualquier sistema adhesivo. Al no tener ninguna superficie de contención, la clase 5 o las lesiones cervicales no cariosas en general son un factor interesante para poner a prueba cualquier sistema restaurador adhesivo. Por aquí el doctor Luis Muñoz de Serra dice, yo uso resina Prime Dent y no me ha ido muy bien, sorry por el comercial, porque se le cae la resina, ok, pero apenas en grupo de dentistas por internet me dijeron que, que mejor utilice un sistema de 3M que es bueno para posteriores. Yo te diría, todos los fabricantes fabrican materiales de conformidad con desarrollos específicos. En lo personal, yo sigo el desarrollo de materiales de compañías serias, bien posicionadas en el mercado, que ya tienen una investigación y desarrollo sustentados a lo largo de mucho tiempo y que particularmente tienen evidencia clínica y científica del desarrollo de sus materiales. Entonces yo te diría, el día de hoy yo me estoy sentando a hablar un poquito con ustedes de un material que funciona. Soy un poco, digámoslo así, escéptico de los materiales que se desarrollan sin mucha información y me gusta mucho llevar a cabo procedimientos clínicos basados en evidencia científica. Entonces, te diría, si tienes la oportunidad de migrar, pues date la oportunidad de probar el sistema de Sonic Field y date la oportunidad de probar el sistema de Hercule y Precis para que tú puedas tener también un parámetro de comparación, sobre todo en tema de una consistencia diferente de manipulación y obtener un excelente resultado. Y por aquí tenemos otra, otro detalle relativo al precio por parte del doctor Luis Muñoz de Serra. Yo te diría, el rango de costos pues obviamente es variable, depende mucho de tu costo fijo de servicios y de la oferta operativa que implica tu consultorio. Si estamos en una zona donde el costo es una característica compleja, créeme que el sistema de obturación por ultrasonido, en la mayoría de las cavidades donde tienes oportunidad de hacer preparaciones menos invasivas, pues es una forma interesante también de economizar recursos porque facilita la disminución de tiempo de trabajo y obtención de un excelente resultado funcional y anatómico por parte del operador, pero obviamente implica una curva de aprendizaje. Y cualquier implementación de un sistema implica una inversión por parte del operador. Entonces, proyéctate para que tengas a la mano un buen retorno de inversión, que la inversión que hagas es una inversión racional que te genere pues, más recursos a mediano y largo plazo. Otra pregunta del doctor Héctor Morelos Canseco. Entonces, resellamos la cavidad casi por completo con resina en bloque y para incrementar la estética, el terminado y el pulido lo damos de las restauraciones en la parte superficial, colocamos cualquier otra resina. Ok. En este caso, la técnica de obturación en bloque, el bulk and body que manejamos fue colocar el sistema Sonic Field como material de reemplazo de dentina. Entonces llevamos este material de manera cóncava hasta la superficie dentinaria y posteriormente de manera de estratificación concéntrica o estratificación
siguiendo el protocolo de Didier-Dietschy, de la periferia hacia el centro, hacia la foseta central, hacemos la colocación de un esmalte. En este caso, recomiendo el sistema de Hercula y Precis por la afinidad que tiene químicamente hablando con el sistema de Sonic Fit. Si bien el fabricante no desarrolló el material para esta combinación, es una técnica que algunos usuarios hemos implementado y hemos adaptado, está funcionando eficientemente y la compatibilidad de monómeros funcionales que tiene la compañía en su portafolio nos permite hacer este tipo de adaptación. Entonces, esperamos ver más evidencia a largo plazo. Yo tengo ya un par de años implementándola con resultados buenos, con sobrevidas de casi el 100%, no tenemos mayor complicación, alrededor de 80 casos documentados y lo hemos aplicado un poco más de 200 dientes y tenemos muy buen resultado. Vamos con otra pregunta, la doctora Marichel Castro. La capa inhibida no es un problema, se debe de colocar siempre glicerina. La capa inhibida será un problema si la dejo en la superficie que yo pienso acondicionar como terminado y pulido. Entonces, esta última capita siempre me queda con una viscosidad que yo intentaré quitar con fresa y que regularmente no tendré tanto éxito. Por ahí el profesor Jorge Uribe Echeverría de Córdoba, Argentina, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, menciona que pues no hace tanta diferencia clínicamente hablando el colocar o no el aislante. En mi experiencia clínica, yo les podría decir, a mí me ha funcionado muy bien colocar el gel aislante de oxígeno en la superficie para tener mayor grado de conversión y una dureza de líquidos incrementada en la superficie que me permita terminar y pulir de manera casi inmediata mejor mi restauración. Y hay que recordar que siempre tenemos que esperar la polimerización en fase oscura y esperar 48 horas idealmente mínimo para que se hidrate el material y el diente obviamente para validar nuevamente color y poder obtener un mejor pulido de alto brillo a largo plazo y incrementar la retención de pulido del material. La doctora Erika Marvel Gómez Tagle Morales, muchas gracias por la felicitación, doctora, muchas felicidades, excelente plática. Me interesan sus cursos, estaré pendiente para poder asistir a ellos. Un saludo desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Un saludo también a los amigos de San Luis Potosí. Pues estamos al pendiente de que podamos publicar a finales de este año los cursos que estaremos impartiendo el próximo 2017. Con todo gusto vamos a estar recorriendo algunas latitudes del país en conjunto con Cabo Carillo. Por aquí una pregunta de la doctora Sandra Cabrera Cacho. Buenos días, doctor. ¿Cómo usa la clorexidina cuando pone una resina? Ok, bueno, ya platicamos un poquito sobre esto. Después del grabado con ácido, colocamos 1 minuto la clorexidina en contacto con la superficie. Pueden hacerlo utilizando papel o una gasa esterilizada, de preferencia. Cortamos un pedacito, lo ponemos dentro de la cavidad, impregnamos y comprimimos un poquito para que se libere el contenido hacia el interior. La superficie dentinaya, lo dejamos ahí por espacio de 1 minuto actuando y enjuagamos, de preferencia con agua esterilizada. Yo utilizo mucho agua bidestilada o agua estéril inyectable para poder hacer este tipo de enjuague de la clorexidina. Por aquí tenemos una pregunta del doctor Raúl Porras. Fantástico, me dice. Muchas gracias, siempre aprendemos compartiendo, tomamos el ejemplo y así aprendemos a servir mejor. Sin duda, la mejor forma de aprender es compartir las experiencias, ¿no? Yo creo que no nada más los éxitos, también los fracasos se valen para que alguien más no caiga con la misma piedra. Les mando un fuerte abrazo, doctor. El doctor Osvaldo Magaña nos dice que gracias por compartir. Si habrá cursos en Guadalajara, seguramente sí, hallaremos el modo, no te preocupes. Esperemos vernos por acá. Y si no, no te preocupes, siempre hay un espacio en línea donde tenemos oportunidad de vernos y saludarnos. Me manda por acá Jorge Hernández Sánchez, me manda un saludo. Y bueno, la última pregunta del doctor Jorge Enrique Escoto Córdoba. Nos dice que si mi lámpara es de 3000, me permite fotocurar en 5 segundos. ¿Es válido el fotocurado? Yo te haría una sugerencia. 3000 miliwatts como argumento de venta es fantástico. Es una herramienta muy potente. Yo te diría que ninguna resina está diseñada para alcanzar a polimerizar en el tiempo de 5 segundos, realmente, porque el cierre de cadenas poliméricas toma un tiempo. Necesitas excitar de manera suficiente los fotoiniciadores y un tiempo de 5 segundos puede generar más calor que realmente emisión adecuada de luz para fotopolimerizar. Es bueno el approach. Yo te diría que si tienes la oportunidad en tu lámpara de controlar una potencia menor, trabaja en el rango de 1000 a 1500 miliwatts, estarás en el lado seguro. Si estás colocando materiales donde todavía no hay un
una protección hacia la pulpa, o adhesivos, por ejemplo, sobre dentina media o dentina profunda, yo te diría que tienes que utilizar una potencia menor. 3000 miliwatts es demasiada potencia. Si es para fotocurar resina y obturar en bloque, créeme que sí te funciona bien, aunque 5 segundos es un tiempo demasiado rápido para permitir la estabilidad correcta del material restaurador. El fabricante no desarrolló el material para esta velocidad de fotopolimerización. Entonces yo te sugeriría utilizar una potencia un poquito más limitada. ¿Sí? Saludos, abrazo. La doctora Marisol Barbosa nos saluda desde Colombia, le agradecemos mucho por la felicitación y un saludo afectuoso a los amigos de Colombia. Nos vamos a ver el próximo año en mayo por allá. Primero Dios, ahí estaremos acompañándolos en la segunda semana de mayo. Pues creo que son todas las preguntas que tenemos aquí a la mano de momento. Pues, me reitero a sus órdenes a través de mi correo electrónico, Facebook, por ahí tenemos Twitter y si mal no recuerdo creo que hasta Instagram está ya funcionando. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por la invitación y por la confianza de Cabo Kerlu y de Inteligencia Dental. Hasta pronto. Queridos idontonautas, muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia virtual. Doctor Sergio Hernández, muchísimas gracias igual por la valiosa aportación que hizo el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Cabo Care Group por esta interesante conferencia. Muchísimas gracias, doctor Sergio Hernández. Muchas gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tenemos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.